Un cordial saludo para todos. Nuevamente bienvenidos a este programa Salud Mental para el Alma. Para este 2024 va a estar muy recargado y con temas muy alusivos a su crecimiento, a su valoración, a su autoestima y a todo lo que tenga que ver con el ser humano. Nos puede sintonizar por San Vicente TV los días miércoles a las 7:30 de la noche o también nos encuentra en las redes sociales de Comunicaciones San Vicente y San Vicente TV. Ahí encontrará video de salud mental para el alma, donde hemos hablado temas de ¿qué? De autoestima, de crecimiento personal, de manejo del duelo, de drogadicción, de salud mental, entre otras muchas temáticas que abarcan a nivel personal, familiar, laboral, muchas temáticas que nos dicen cómo prevenir estas situaciones, estos niveles de estrés, cómo manejar las emociones, cómo estar siempre equilibrado como ser humano. El día de hoy quiero tratarles el tema de unidad familiar. ¿Qué es unidad familiar? Es la integración de 1, 2 o 3 o 4 seres humanos desde sus hogares. ¿Quiénes integran esta unidad familiar? Si hay una familia entre cónyuge, esposa y esposo, ahí está la unidad familiar. Si no tienen hijos, ahí empieza una unidad familiar básica. Después empiezan los hijos, los sobrinos, los papás, ya se convierten en los suegros de uno u otro compañero. Entonces ahí hay una familia ya creada, hay una notificación desde sus inicios, desde su base, cuando decidieron ser esposos, cuando decidieron tener una unión familiar y tener hijos, ahí empieza el crecimiento. Entonces es desde allí donde nace todo este enfoque de unidad familiar. ¿Para qué? Para verse envuelto en las situaciones que se presentan a diario y poder sentarse entre sí para saber solucionar problemas. Desde allí empieza la unidad. Unidad no quiere decir, venga, no, somos familia ya, ahí está, no. Unidad quiere decir estamos para todo, para el bien, para el mal, para solucionar todo lo que se nos presenta en el camino. No es darle la espalda el uno al otro, porque es que yo decidí estar con usted, pero no para darle la espalda, para estar frente a todas las situaciones que se presentan a diario. Es por ello que la invitación muy grande es empezar a tener conciencia de que la familia es lo más importante para que definamos qué queremos ser cuando grandes. Ustedes empiezan a ver hijos rebeldes, adolescentes rebeldes, pero es porque no hay unidad familiar, donde yo me siente a brindar el diálogo pertinente para que se escuche por lo que está pasando, qué está viviendo en la escuela, en el colegio, en la familia, en lo laboral, ese ser humano, ese niño, ese adulto, ese hijo que ya está adolescente y está pasando por situaciones que no quiere comunicarles a los padres porque desde niños ven que no tienen una confianza con ellos. Pero lo importante es que crecer continuamente, fundamentado en qué, en esas bases ideales y fortalecidas desde niños. Porque hay padres que tienen sus hijos, pero se van cada uno por su lado, voy para mi trabajo, voy para el otro, llegamos por la noche, solo comemos separados, el hijo come en su habitación, nosotros comemos en la mesa, la otra come en la cocina. Entonces no hay una unidad familiar, porque se trata de unidad, de compartir todos los espacios. Llegamos todos, el papá llegó de su trabajo, la mamá llegó de su trabajo, la mamá estaba en la casa, el hijo llegó de su estudio, entonces llegamos todos a unirnos en familia, en comedor. Es muy bueno sentarnos a cenar, a almorzar juntos y empezar a expresar, ve cómo te fue en el colegio. No, hoy me molestaron, hoy me dijeron que yo por qué estaba mutilado de esta manera, que por qué tenía este uniforme así, que por qué llevé los cuadernos de esta manera. Y es allí donde usted tiene que mirar si me está haciendo bullying como persona y yo le estoy comentando a mis padres si eso lo estoy viviendo en la escuela, en el colegio, en la universidad. Desde allí forjo esas bases de diálogo constante para entrar en confianza con mis padres, que ellos sepan por qué estoy pasando, qué situaciones me están afligiendo. Otras veces llegan derecho a sus habitaciones, se encierran a llorar, se encierran a estar callados, se encierran en sí mismos porque no quieren abrirse, no quieren contar por qué está pasando. Entonces ahí se rompe ese vínculo familiar, esa unidad familiar que debemos tener desde el inicio. Es por ello que la invitación grande es a ¿qué?
a fortalecer diálogo continuo entre el núcleo familiar, es lo más importante. Que por qué mi papá es tan alcohólico, que por qué mi papá se gasta la plata en juegos, que por qué mi mamá se va todo el día para la calle y no está apoyando en la casa, organizando, haciendo situaciones o fortaleciendo esos lazos de amor en el hogar. ¿Qué está pasando? Es allí donde decimos, ve, no tenemos un diálogo constante, no miramos en qué forma vamos a comprendernos entre sí, cómo vamos a solucionar circunstancias o situaciones que nos fomentan a nosotros que tristeza o mucha alegría o mucha euforia, mucho miedo, mucha desilusión. Entonces, lo ideal para formar unidad familiar es tener unas bases claras desde nuestros hogares. El día que decidimos dejar nuestro hogar, tanto ella como él como ella, cualquiera decidió dejar el hogar porque va a constituir otra familia. Ahí es donde usted empieza a mirar, tengo todos los recursos necesarios para crear una familia, para fortalecer unas bases sólidas. Tengo que ir a pagar arriendo, ya tengo mi casa. ¿Tengo terreno para construir o no tengo terreno? Ahí es donde usted empieza a fortalecer las bases fundamentales. Porque dicen, bueno, tener la casa súper bueno, salir a pagar arriendo y sin trabajo y sin ninguno de los dos tener un ingreso, ahí es donde empiezan las situaciones críticas en una familia. Lo ideal, cuando yo empiezo a hacer una unidad familiar, debo crear vínculos afectivos, de diálogo, de comunicación continua, para que esos niños que están empezando su etapa de crecimiento, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, tengan siempre firmeza para toma de decisiones, para el control de las emociones, para el seguimiento constante de aquellas situaciones o circunstancias que nos lleven ¿a qué? A un diálogo. Lo primordial siempre es el diálogo. Vemos personas hoy en día que intentan suicidarse, que cometen errores, pero no lo saben afrontar. ¿Por qué? Porque hay falta de diálogo y de estar en confianza con su vínculo familiar. Entonces lo ideal es la unidad familiar, es la base de todo. Porque allí yo voy a aprender a solucionar mis aspectos, voy a aprender a contar qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo a mi alrededor. Entonces, lo importante en sus hogares es el diálogo constante. ¿Qué está pasando con mi hijo que llega callado? ¿Qué está pasando con mi hija que llega y entra en crisis de llanto? ¿Yo qué estoy haciendo para escucharlos y para saber por qué situaciones se ve afrontado o qué le está opacando su crecimiento personal? Es desde allí, desde el diálogo continuo y constante, que yo me doy cuenta de las situaciones. Ya tarde, cuando se es un adolescente ya de 17, 18 años y que pasó por situaciones a los 11 o 12 años, ya con charlas como esta va a empezar a decir, ay, yo a mis papás, ¿por qué no les conté lo que me pasaba a mis 12 años? Ve, yo fui abusada, me tocaban los compañeros en la escuela, me manoseaban, me jalaban el cabello, me decían cosas feas, que no servía para nada, que era una fea, que no volviera, que era una gorda. Yo, ¿por qué no les conté en su momento? Y ahora me está afrontando esa situación y estoy entre la espada y la pared, no sé qué solución tomar frente a mi vida. Y es por eso, porque no les dimos la esperanza, ni nos sentamos con ellos a que se abrieran como padres de familia con nosotros a contarnos qué estaba pasando. Es tarde cuando ya vamos a una reunión de padres de familia, entrega de notas, y uno dice, ve, en este otro semestre bajó las notas, ¿qué pasaría? Ahí es donde usted tiene que dialogar con ese hijo. ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Algo le hizo bajar la nota? ¿O es que un profesor le estaba acosando? ¿O es que una profesora lo vivía amenazando? ¿O es que mis compañeros me vivían haciendo bullying? ¿Qué pasó en ese momento? Siendo que era una persona que era juiciosa, que hacía sus tareas, que cumplía todo al pie de la letra, y de un momento a otro llegó a no cumplir las situaciones o las obligaciones escolares a las que se veía enfocado. ¿Qué está pasando ahí? Ahí como padre de familia hay un detonante y una pregunta que usted se debe hacer y mirar. Yo sí me estoy sentando con él, estoy haciendo que él me cuente todo lo que le pasa,
o estoy dando la espalda, no le paro atención. Yo tuve hijos fue por tenerlos y me voy para la calle a parrandear, a gastarme el dinero, a hacer otras cosas diferentes, a formar ese vínculo familiar con el que usted ya tomó la decisión de hacerlo. Por eso es muy importante también que usted como ser humano tenga un proyecto de vida claro, donde se vea usted como persona en momentos, como les digo yo, momentos claros para hacer las cosas. Yo tengo un proyecto de vida claro y yo digo, yo voy a ser padre de familia, voy a hacer esto, voy a hacer lo uno. Otros van a decir, yo no voy a ser padre de familia, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Y es desde allí donde usted ya como ser humano fortalece unas bases sólidas para ver qué percepciones, qué obstáculos puede tener en el camino para llegar a hacer eso que usted anotó, eso que usted pensó, eso que usted decidió ser o hacer. Entonces ahí es el momento perfecto para que usted como ser humano tome las medidas necesarias para solucionar sus problemas. Si yo decidí en el proyecto de vida ser padre de familia, es porque lo voy a afrontar y voy a saber surgir como padre de familia, no darle la espalda a los hijos en su momento. Por eso es importante que el rol de padre lo sepan asumir. No es ser padre por ser padre, no. Yo tomé la decisión de serlo, pero porque voy a ser responsable, voy a tener ingresos para mi familia, voy a sentarme a dialogar con ellos, voy a brindarles amor, voy a sacar tiempo para salir con ellos, para ir a paseos, para ir a diversiones, para comerme un helado, para ir a hacer deporte con mi familia. Entonces ahí es donde empieza una verdadera unidad familiar, que es lo que hoy en día se está viendo perdido tanto por el aspecto sentimental como por el aspecto tecnológico. Le entregamos un celular a un niño, no, vea, entreténgase ahí mientras yo hago los destinos, mientras yo trabajo, quédese ahí jugando con el celular. Entonces ahí es donde decimos, ve, qué mal le estamos haciendo a nuestros hijos entregándole algo que no sabemos qué es lo que está viendo, a qué se está enfrentando y cómo va a tomar esas situaciones que se les afrontan en el medio. Por decir algo, le entrego el celular, usted se está dando cuenta qué programas o qué páginas está visitando ese niño. De pronto está viendo cosas de violencia y en la escuela ya te van a llamar porque es que el niño reaccionó con violencia frente a otro compañero con una situación que ocurrió en un descanso o en el propio salón. Es ahí donde yo digo, estoy poniendo el cuidado necesario frente a ese crecimiento del niño, para que cuando esté grande vaya forjando en mí la confianza de contarme por qué situación está pasando, su primer amor, cómo fue su primer beso, quién es el chico o la chica que le está gustando por primera vez, cómo está viendo su desarrollo de la parte corporal, cómo cuando le viene la menstruación a la niña en los primeros meses, cómo está afrontando esa situación con ella, le está contando qué significa eso, por qué está menstruando, por qué tiene esa situación, por qué está pasando por eso. Es ahí donde tenemos que poner las cosas claras con nuestros hijos para vernos abocados en un centro de confianza, para que ellos siempre nos estén contando las situaciones por las que están pasando, para que ambos crezcamos, porque sufre tanto el padre como la madre frente a situaciones del hijo que no sabe afrontar en el entorno, y es por las mismas condiciones como padres que no les pusimos el verdadero respeto y responsabilidad frente a asumir ese rol como padres. No somos verdaderamente responsables con nosotros mismos. Igual, ¿quién va a sufrir? Nosotros mismos vamos a sufrir con esas situaciones. Después nos quedamos, ay, mi niño es un rebelde, mi hija no me cuenta nada, se vuela de la casa, se va, hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque es que desde niños no les dimos la confianza de sentarnos en un espacio, de brindarles el entorno necesario para que nos contaran por qué situaciones van pasando. A su vez, hoy en día vemos tanto intento suicida por tanta comercialidad que hay en el entorno, porque no sabemos manejar la superficialidad en las personas. Está creciendo inmensamente, que es que yo quiero una cirugía en el cuerpo, de esto, de lo uno, yo quiero estos tatuajes, yo quiero estos piercing, listo, hay libre expresión de todos los sentimientos y libre expresión de todo lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, pero de manera responsable. Yo ya le debí haber comentado a ese hijo o a ese adolescente o ese adulto por qué puede estar pasando. Hoy en día vemos muchos adultos mayores de 45 años que quieren ser como unos adolescentes porque se visten de esta manera, se quieren peinar de esta manera, se quieren motilar de esta manera, quieren parrandear de esta manera. ¿Y es porque qué? Porque cuando adolescentes
hubo un momento en que no le dieron ese diálogo constante para que desarrollara, expresara y dijera, yo soy así, yo quiero ser así. Y lo dejó para más tarde. Entonces hubo una, ¿cómo les digo yo? Esa parte de, no, usted no puede ser así, usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. ¿Por qué? No me explicaron el por qué en ese entonces, había mucho costumbrismo, la sociedad era muy trepadora, muy visionaria de otras cosas, que no, usted tiene que ser así, 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 sea por esta línea, usted no puede desarrollar su personalidad así, así, no. Se va por esta línea y por eso hoy en día vemos y uno dice, ve esta señora tan adulta y parrandeando a estas alturas. ¿Ve? ¿Será que no siente nada? Bueno, está expresando lo que hace años no pudo expresar y está cerrado, está inhibido en su ser. Entonces hay que entender a esa persona, uno no puede entrar a juzgar, ve, esa tan parrandera, ve esa como toma y como bebe, no. Ella está expresando esas cosas que en sus años anteriores no pudo expresarlos por X o Y condición en el entorno y en la familia. Entonces ahí es desde allí donde empezamos a juzgar y eso no se puede con la libre personalidad. Es cuando ya un padre familiar le hace reproches a un adolescente de 30 años sobre cosas que pasaron y ahora lo estoy corrigiendo, no, ya no sirve. ¿Por qué? Porque no hubo diálogo, no hubo instancias en ese momento de comunicación, de yo explicarle, ve, pasó esto, lo uno, lo otro, ¿yo qué voy a hacer? Ya ahí no puedo entrar a pelear con esa persona, con ese hijo, con ese adulto que ya está muy grande y ya sabe qué es bien y qué es mal. Es desde el 1 a los 5 años donde los niños no saben qué es bueno y qué es malo y que usted empieza a hacer con ellos esa sintonía, esa comunicación para que vaya conociendo el entorno. Y tampoco es cerrar la vía a ellos, ¿no? Ellos no saben si está bien ir a gritar por allá en un lugar, decir las cosas duro, no. Usted mire a ver cómo está actuando en su alrededor porque los niños aprenden con el ejemplo. Si usted grita en la casa a su padre de familia, a su papá, a su mamá, o entre los otros hijos adultos, si el niño está escuchando, él va a reaccionar de esa manera, porque dice, ve, está bien gritar, mi papá le grita a mi mamá en la casa, entonces yo voy a gritar en el colegio, está como que bien gritar. Entonces es donde empieza esas situaciones a guardarse en la mente, a decir, no, es que mi papá y mi mamá gritaban en la casa, yo le estoy gritando a la compañerita. Entonces ahí es con el ejemplo donde empiezo a irradiar ese crecimiento personal. Entonces la misión desde hoy es en unidad familiar, dialogar, sacar los espacios para disfrutar, vivirlos en familia, que si yo llegué muy agotado del trabajo, saque unos 5 minutos para que se sienta a escuchar cómo estuvo el día de cada uno de sus familiares en el hogar con los que convive. Si convivimos 5, preguntarle a cada uno en 5 minuticos cómo le fue hoy, tuvo dificultades, cómo la solucionó, qué pasó, qué aprendiste del día de hoy, para que al otro día amanezcan con la mejor energía para afrontar otra vez el nuevo día. Por eso es que si no le preguntamos a la persona, ve cómo amaneció, cómo estás el día de hoy, cómo te fue cerrando hoy en la universidad o en el trabajo, y no les dejamos expresar o no les preguntamos eso, como mínimo, muchas veces se van a llevar el problema para la cama, no van a dormir, van a estar en insomnio, y con el mero hecho usted preguntarle 5 minuticos, hija, ¿cómo te fue en el trabajo?, te va a contar todo y va a descansar plácidamente porque alguien necesita desahogarse o contar cómo pasó su día. Entonces, la unidad familiar es para eso, para entrar en confianza, para entrar en diálogo constante, para entrar en temas de responsabilidad con cada uno de los miembros de la familia y tomar las decisiones prudentes para que a todos en el núcleo familiar miren si van a hacer bien, mal o no las cosas. Con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy de salud mental para el alma con la unidad familiar, que es tan importante como ustedes en casa cumplir con sus misiones, proyectos y situaciones que se vayan presentando a diario. Es una de estas temáticas vamos a estar sintonizando para que ustedes desde sus hogares aprendan y mejoren sus situaciones.